Continuemos con las reglas del producto y del cociente para derivadas de productos o cocientes de funciones. Recuerden que definimos la derivada de una función como el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x todo sobre h. Con esta información habíamos demostrado que la derivada del producto era el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, y la derivada del cociente era la de abajo por la derivada de la de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre la expresión o la función en el denominador, la de abajo, al cuadrado. Con estas dos fórmulas, vamos a seguir trabajando y viendo ejemplos. Lo dice, halla la derivada de cada función. Acá tenemos g de x igual a x a la 4 menos 5x más 2. Y por acá tenemos e a la x. Tenemos el producto de un polinomio, x a la 4 menos 5x más 2, con una función exponencial, en este caso e a la x. Nosotros conocemos la derivada de x a la 4 menos 5x más 2, que es 4x al cubo menos 5. Y conocemos la derivada de e a la x, que es ella misma, es la única función cuya derivada es ella misma, e a la x. Así que podemos utilizar la regla del producto para encontrar la derivada de esta función, que es un producto. Y no tenemos que ir directamente a la definición. Y la fórmula o la regla para la derivada de un producto nos dice que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Así que tenemos x a la 4 menos 5x más 2 por la derivada de e a la x, que es e a la x, más la derivada de x a la 4 menos 5x más 2, que es 4x al cubo menos 5, más la derivada de 2, que es 0, por e a la x. Y si quieren podemos recoger el e a la x, factorizar el e a la x, y juntamos, que tenemos por aquí, el más 2 con menos 5 nos da el menos 3, tenemos x a la 4 menos 5x más 2, todo esto por e a la x, o sea, x a la 4 por e a la x menos 5x e a la x más 2 e a la x más 4x al cubo e a la x menos 5 e a la x. Y este 2 e a la x con menos 5 e a la x nos da este negativo 3 e a la x. ¿Vale? Lo recogimos aquí factorizado. Y tenemos ahí el uso directo de la fórmula del producto para las derivadas. Aquí tenemos un cociente, la variable en lugar de ser x, ahora tenemos la variable t, pero la regla sigue siendo la misma. Aquí tenemos g de t igual a t sobre e a la t. Así que utilizamos la regla del cociente para conseguir la derivada, que me dice que es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Así que tenemos e a la t por la derivada de t, que es 1 con respecto a t, menos t por la derivada de e a la t con respecto a t, que es ella misma, e a la t, sobre e a la t al cuadrado. Pero si se fijan, tenemos e a la t en ambos términos del numerador, así que podemos factorizarlo y cancelarlo con una de las dos e a la t que tenemos en el denominador. Así que nos queda 1 menos t por e a la t. Acá nos dice, halla la derivada de f de x igual a x al cubo sobre 1 menos x cuadrado. Esta es un cociente, igual que el ejemplo que acabamos de hacer. Así que utilizamos la regla del cociente, que nos dice que es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. O sea que tenemos 1 menos x cuadrado por la derivada de x al cubo menos x al cubo por la derivada de 1 menos x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado cantidad al cuadrado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de 1 menos x cuadrado es la derivada de 1, que es 0, menos la derivada de x cuadrado, que es 2x. Así que tenemos por acá menos 2x sobre, de nuevo, 1 menos x cuadrado al cuadrado. Distribuyendo aquí tendríamos 3x cuadrado menos 3x a la 4, menos sería positivo 2x a la 4. Así que tenemos negativo 3x a la 4 más 2x a la 4, que es negativo o menos x a la 4, más 3x cuadrado. Si quieren podemos factorizar un x cuadrado y nos queda x cuadrado por 3 menos x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado al cuadrado, y ahí yo creo que ya nada más simplifica. Acá en este otro ejemplo tenemos el producto de
x a la 3 medios. Esto, aunque no está escrito como tal, es un radical, ¿verdad? Esto es raíz cuadrada de x al cubo. Y por acá tenemos x más k por e a la x. K, recuerden que es una constante, o sea que tenemos x más una constante por e a la x. ¿Sí? Si queremos saber quién es la derivada de esto, noten que es el producto de x a la 3 medio con x más k por e a la x. Así que utilizamos la regla del producto. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y tenemos x a la 3 medios por la derivada de 1 más por la derivada de x más k e a la x. La derivada de x es 1 y la derivada de k por e a la x es k. Recuerden, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, así que aquí nos queda k por la derivada de e a la x, que es ella misma, e a la x. Y acá, la derivada de x a la 3 medios es 3 medios por x a la 3 medios menos 1, pero 3 medios menos 1 es 1 medio. Así que tenemos 3 medios, x a la 1 medio, por x más k, e a la x, y acá por supuesto tenemos x a la 3 medio por 1 más k por e a la x. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Me parece que ya nada simplifica. Bueno, x a la 3 medio k x e a la x, perdón, podría simplificar con esta. Bueno, no, es a la 1 medio. Acá tenemos de nuevo otro ejemplo de un cociente, pero acá si se fijan en el numerador tenemos también un producto. Así que si queremos sacar la derivada de y, entonces es denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Así que tenemos x más e a la x y por acá tenemos la derivada de 1 menos x e a la x. La derivada de 1 es 0, la derivada de negativo x e a la x, sacamos el negativo y la derivada de x e a la x es el primero x por la derivada del segundo, e a la x es ella misma, más e a la x por la derivada de x que es 1. Y acá tenemos x más e a la x, cuya derivada es 1 más e a la x. Y eso está multiplicado por 1 menos x e a la x. Seguimos simplificando aquí, se distribuyen. Ya de aquí, el único paso que tenemos de cálculo serían estos dos pasos. Ya esto que le queda es manipulación algebraica para simplificar si se puede. No es mucho lo que se puede en este caso, pero siempre pueden simplificar algo. Todas estas expresiones, todos estos pasos son por supuesto equivalentes. Por acá tienen L de x igual a raíz cuadrada de x por e a la x. Esto es un producto de un radical por una función exponencial. Pero recuerden que el radical, raíz de x, lo podemos ver como x a la 1 medio y utilizar la fórmula de potencia para diferenciar esa expresión x a la 1 medio. Así que tenemos el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero utilizando la regla del producto. Y la derivada de e a la x, por supuesto, es ella misma, e a la x, y raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio, como comentamos hace un momento, y la derivada de x a la 1 medio es 1 medio por x a la 1 medio menos 1, que es negativo 1 medio. Hasta aquí es cálculo, todo lo demás es manipulación algebraica. Pueden escribir entonces aquí, ¿qué dice aquí? Factorizamos L a la x y tenemos raíz de x más 1 medio x a la negativo 1 medio, y si quieren pueden traer, para no tener ese exponente negativo, lo pueden llevar al denominador como x a la 1 medio, 2 por x a la 1 medio, y x a la 1 medio lo podrían escribir como raíz de x. Aquí nos dicen, hay la segunda derivada de f de x igual a x a la 4 por e a la x. La segunda derivada es la derivada de la derivada. No hay manera de llegar a la segunda derivada si no pasamos por la primera. Así que para encontrar la segunda derivada de f, tenemos que encontrar la primera derivada y esa primera derivada diferenciarla, ¿verdad? Derivarla. Así que tenemos la primera derivada de f, sería la derivada de x a la 4 por e a la x, que esto es un producto, así que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Así que tenemos el primero, x a la 4, por la derivada de e a la x, que es e a la x, más la derivada de x a la 4, que es 4x al cubo, por e a la x. Y si factorizamos el e a la x, nos queda x a la 4 más 4x al cubo
paréntesis, ¿verdad?, o cantidad, todo por e a la x. Esta siendo la primera derivada, tenemos que diferenciar esta expresión para encontrar la segunda derivada. Y de nuevo, nos queda un producto, así que hacemos el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. El primero, x a la 4 más 4x al cubo, por la derivada de e a la x, que es e a la x, más la derivada de x a la 4 más 4x a la 3, que nos queda 4x al cubo, más 4 por 3, que serían 12x a la 3 menos 1, que es 2. Esto por e a la x. Y recogiendo por acá, porque tenemos 4x al cubo e a la x por aquí y 4x al cubo e a la x por acá, nos quedaría 8x al cubo. Y por acá, por supuesto, x a la 4 y 12x cuadrado. Todo esto multiplicado por e a la x. Aquí nos dice, halle una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la curva y igual a 3x cuadrado entre y igual a 3x menos 2 entre 3x más 2 en el punto 2, 1/2. ¿No? Como sabemos, una ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 2, 1/2 tiene la forma, utilizando la forma punto pendiente, y menos 1/2 es igual a la pendiente en 2, que sabemos que es la derivada, por x menos 2. Así que nos falta encontrar la pendiente de la recta tangente en el punto 2, 1/2, que es la derivada de y evaluada en 2. Así que calculamos la derivada de esta expresión. Esta expresión es una expresión racional. Así que tenemos la derivada de 3x menos 2 entre 3x más 2 es el denominador 3x más 2 por la derivada del numerador 3x menos 2' menos el numerador 3x menos 2 por la derivada del numerador 3x más 2 sobre 3x más 2 al cuadrado. La derivada de 3x más 2 es la derivada de 3x menos la derivada de 2. La derivada de 3x es 3, la derivada de 2 es 0, por lo tanto nos queda 3. Lo mismo por acá, la derivada de 3x más 2 es 3x por más la derivada de 3x más la derivada de 2. 3x, su derivada es 3 y la derivada de 2 es 0. Así que tenemos 3x más 2 por 3 menos 3x menos 2 por 3, todo entre 3x más 2 al cuadrado. Distribuyendo acá nos queda 9x más 6 menos 3x menos que sería más 6. Así que tenemos 9x menos 9x, eso se va, y 6 más 6 es 12 sobre nuestro denominador, que es 3x más 2 al cuadrado. Esa es la derivada de y evaluada en x, ¿no? 12 sobre 3x más 2 al cuadrado. Si nosotros queremos saber cuánto es la derivada en x igual a 2, pues sustituimos donde quiera que tenemos 2, en este caso una sola posición aquí, donde quiera que tenemos x, sustituimos el valor de 2. Así que tenemos y' de 2 va a ser 12 sobre 3 por 2 más 2, cantidad al cuadrado. 3 por 2, 6, más 2, 8, al cuadrado serían 64. 12 entre 64, entonces el valor de la derivada de y en 2. Y si quieren simplificar un poco, tanto el numerador como el denominador tienen un factor común de 4 que podemos cancelar. En el numerador nos queda 3, en el denominador nos queda 16 y volvemos a nuestra ecuación que teníamos de la recta tangente a la curva en el punto 2, 1, 2 y sustituimos el valor de y' de 2 que acabamos de encontrar, que es 3/16. Así que una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la curva y igual a 3x menos 2 sobre 3x más 2 en el punto 2, 1/2 es y menos 1/2 igual a 3/16 por x menos 2.